Muy buenos días, estimados estudiantes de quinto y secundaria. Les sale el profesor Luis Villar. Se les pide por favor a todos escribir su nombre y apellido completo en el chat. Buenos días con todos los alumnos de quinto y secundaria. Se le pide por favor escribir su nombre y apellido completo en el chat. Para todos, por favor, muy buenos días. Se le pide escribir su nombre y apellido completo en el chat. Vamos a empezar la semana número 10 en historia. Nombres y apellidos completos, por favor. Muy bien, a ver, tenemos en pantalla a los siguientes alumnos. En el chat se encuentra Ortega, Pérez, Benjamín Bocanegra, Bailón Reyes. Traten de prender su cámara algunos porque, a ver, voy a llamar asistencia, ¿ya? Para evitar inconvenientes. Acosta, buenos días. No está. Barrantes, buenos días. Barrantes, se le pide por favor prender la cámara si se puede. Bailón, 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 Bocanegra, Bocanegra. Presente, presente. Ya, no me están contestando, yo paso y pongo falta. Huanca, Padilla, Ramón, Rivas, Rojas, Saavedra, Ticona, Chuquillanqui, Villanueva. Bueno, ellos son aparentemente los que no se encuentran. A ver, entonces vamos a empezar la sesión del día de hoy. Voy a compartir nuevamente pantalla. Vamos a maximizar. Y tenemos la semana número 10. En la semana número 10 vamos a seguir observando y conociendo las culturas de la antigüedad. Y cuando uno habla de culturas de la antigüedad, nosotros ya hemos trabajado en la última sesión a los fenicios. Recordar que los fenicios tenían una característica muy, pero muy importante. Y ahí viene alusión la primera pregunta en lo que vendría a ser el oral de la semana 10 en historia. La pregunta es, ¿cuál era la principal característica de los fenicios en el tema económico? A ver, mano levantada o en el chat. ¿Cuál era la principal característica de los fenicios en el tema económico? De repente por ahí alguien recuerda. Los fenicios tenían una característica muy importante. ¿Cuál es? A ver, alguien por ahí recuerda. Muy bien, César Ortega. Perfecto. Profesor, una característica importante de los fenicios era el tema comercial, ¿no? Y claro, Mesa, fabricaron el vidrio, también puede ser, pero más que nada es el tema del comercio, ¿no?
Ahora, ellos desarrollaron un comercio muy interesante, porque era un comercio de tipo marítimo, muy bien Ortega, ¿no? Un comercio de tipo marítimo. Y ese comercio marítimo les permitió expandirse más allá del Mediterráneo, ¿no? Como es lógico. Muy bien. A ver, tenemos acá entonces, a ver, en el chat me escribe Leslie, desarrollo industrial. Bueno, el término industria es un término moderno, ¿no? En la época antigua la palabra industria como que no sería lo común, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay grandes máquinas ni grandes fábricas, tampoco existen obreros porque no se le pagaba un salario, ¿no? Es una palabra o una actividad más moderna. En el tema del comercio, muy bien Mesa también, sí lo he dicho, comercio, a ver, me está escribiendo, a ver. Y también tenemos a Ronaldo, me dice, embarcación de tipo comercial, claro, Ronaldo Jaro, así es. Desarrollaron embarcaciones, ¿no? Y eso le permitió desarrollar un comercio marítimo. Muy bien, Ortega. Acá Santiago Benjamín. Santiago Benjamín, me parece que su apellido es Bocanera. Yo mayormente los conozco por apellidos, ¿ah? Porque normalmente en lista lo primero que aparece son los apellidos. Muy bien, comercio marítimo también, perfecto. Entonces, profesor, si nosotros tenemos en cuenta el desarrollo de los fenicios de la antigüedad, que se vio ya en la sesión pasada, podemos pasar a ver el tema de los griegos el día de hoy, ¿no? Estamos en la semana número 10, tener presente eso. Bueno, para el desarrollo de esta sesión tenemos como título Inicios de la antigua Grecia. ¿No? Vamos a conocer cómo se origina esto que todo el mundo conoce como los griegos, y cuál es su relevancia en el desarrollo histórico. A ver, vamos a ver acá lo siguiente. ¿Y cuál es la meta para la sesión de hoy? Bueno, reconocer la ubicación. Una de las metas para la sesión de hoy día es reconocer la ubicación y el origen de la antigua Grecia, ¿no? No solamente reconocer su ubicación, es decir, dónde se desarrolló y cómo apareció, sino además tratar de relacionarlo con la actualidad o con la modernidad. Para eso vamos a ver el siguiente material. Ajusta bien tu audio, observa, te va a permitir desarrollar las preguntas del oral de hoy y poder cerrar con una muy buena nota. A ver, vamos a compartir. Minos reinó sobre la isla de Creta y era descendiente de un linaje muy especial. Era el hijo de Europa con Zeus. El dios se convirtió en un toro blanco y así logró secuestrar a la doncella llevándola a Creta. La pareja tuvo 3 hijos, Minos, Radamanto y Sarpedón, que heredarían la isla de Creta. Minos se sobrepuso a sus hermanos y tomó la corona de la isla de Creta para él solo. Esta isla se encontraba en una ruta estratégica en el Mediterráneo, que generó grandes lucros para el reino del comercio con varias naciones. Minos usó la gran riqueza acumulada para construir el gran palacio de Cnosos. Para esto fue ayudado por un gran arquitecto e inventor ateniense. Su nombre era Dédalo. A pesar del desarrollo provocado por su reinado, Minos todavía era un rey disputado. Para consolidar su poder, Minos pide la ayuda de los dioses. El rey le pide al dios Poseidón que le envíe un toro para que lo sacrifiquen en honor del dios de los mares, y así demostraría que los dioses están de su lado. Poseidón está de acuerdo, y del mar emerge un magnífico toro blanco, tan hermoso como el toro en el que Zeus se había transformado para secuestrar a Europa. Minos se maravilla del comportamiento del animal y decide juntarlo a su rebaño como toro reproductor y por lo tanto criar una raza de ganado superior. Y elige sacrificar cualquier otro toro de su rebaño en lugar del toro de Poseidón. Esto enfurece al dios de los mares, que había dado ese animal para ser sacrificado por su propia gloria. Poseidón no permitiría que tal falta de respeto a los dioses escapara impunemente.
El dios hace que el toro se vuelva un animal furioso e indomable, causando daños al reino de Minos. Pero su venganza aún no estaba completa. Con la ayuda de Afrodita, Poseidón hace que Pasífae, reina y esposa de Minos, se enamore del toro. La reina trata de acercarse al hermoso toro que rechaza el coqueteo de Pasífae. Enloquecida con su pasión por el animal, exige que Dédalo le ayude a seducir al gran toro. El inventor creativo tiene una idea inusual. Crea una réplica de una vaca hecha de cuero y madera, con un compartimiento donde se alojaría Pasífae. Y así la reina logró consumar su unión con el toro de Minos. De esta abominable unión nace el Minotauro, una criatura mitad hombre y mitad toro. Y justamente esa leyenda inicial se ha utilizado mucho para explicar los orígenes del mundo griego. Tú debes saber y tener en cuenta que muchas de las cosas que se conocen del mundo griego guarda relación con lo que se es la llamada mitología griega, ¿no? Si bien la arqueología y la historia hoy día utilizan fuentes, utilizan vestigios y todo, pero mucho todavía se sigue mencionando el tema mitológico. Ahora, tú te preguntarás, ¿qué tiene que ver el Minotauro? ¿Qué tiene que ver esta criatura mitad hombre y mitad toro con la clase del día de hoy? Mucho, ¿no? Y ya lo vas a entender en el desarrollo de la misma. Bueno, a partir de eso entonces vamos a seguir avanzando nosotros. Tenemos por acá lo siguiente, localización. Hablar del mundo griego es hablar de qué, profesor Luis. A ver, tenemos acá a este jovencito y este jovencito se hace una pregunta, ¿no? ¿Dónde se ubicaron los griegos? ¿No? ¿En qué lugar se ubicaron los griegos? Y pregunto yo, a ver, cualquiera que esté en clase, levanta la mano o en el chat. Tenemos a Ortega, a Mesa, a Hernández, a Pérez, a Jaro, a Benjamín, a Ramírez, a Bailón y a Quipuscoa, ¿no? Esos son los estudiantes que tenemos conectados el día de hoy. Sofía Rojas me escribió, de Paz, Roja de Paz, ya, no te preocupes. Bueno, entonces la pregunta es, ¿dónde crees tú que se ubicaron los griegos, pues? ¿En qué continente o por qué continente se extendieron? A ver, levanta la mano o en el audio. Hasta ahora ha participado Ortega, Mesa, Jaro y Bocanegra. Muy bien, Mesa me dice Europa, ¿ya? Leslie, Europa, Pérez. Jaro, en la isla de Creta, menciona Jaro, ¿ya? Más específico. ¿Ya? ¿Alguien más por ahí? ¿En qué lugar, en qué continente, por qué territorios se expanden los que nosotros llamamos hoy día griegos? Guipúzcoa, me dice Europa, Ortega, Europa. Ya, vamos a ver por acá. Guipúzcoa, Ortega también me dice Europa. Ya, listo. Entonces, bueno, todos los que han participado igual tienen su punto. Y tenemos acá lo siguiente. ¿Dónde se ubicaron los griegos entonces, profesor? Vamos a responder eso. Acá tenemos la imagen de gran parte de los continentes. Vamos a reconocerlos, a ver de qué continente estamos hablando. Bueno, estas son las costas de África, ¿no? Entonces, las costas de África, tenemos acá gran parte de lo que es Europa, ¿no? Europa, y tenemos acá las costas de Asia, ¿no? Ahí está. Eso ya te debe dar una idea en cuanto al tema geográfico. ¿Dónde se pudieron desarrollar lo que nosotros llamamos griegos? Ahora, hay que tener en cuenta algo. Nosotros le decimos griegos, ¿no? Pero en realidad no está bien dicho. Podríamos decirle Grecia antigua en todo caso, ¿no? La Grecia antigua. Ahora, si uno quiere utilizar un término más claro o correcto, sería la Hélade, ¿no? Así se hacían llamar ellos, la Hélade. Ellos vivían en la Hélade y se hacían llamar helenos, ¿no? Nosotros somos helenos porque vivimos en la Hélade. Eso era lo que decían los antiguos griegos, ¿no? Ellos vivían en la Hélade y se hacían llamar los helenos, ¿no? Nosotros le decimos ahora griegos, pero lo correcto es así decirle helenos, ¿no?
tienen una época helénica y tienen una época prehelénica, ¿no? O sea, una época helénica cuando ya aparecen estas ciudades propiamente dichas, Estado, y una época donde todavía no habían estas ciudades, y es lo que vamos a ver el día de hoy. Bueno, entonces tenemos a Europa, a África y a Asia, ¿no? Pero son los tres continentes. Bueno, la civilización griega nos menciona que se extiende en una península, la famosa península de los Balcanes. Entonces un alumno me dice, ¿dónde, profesor Luis, es la península de los Balcanes? Ya. Mira, la península de los Balcanes vendría a ser esta zona. Los Balcanes. ¿Ya? Estos son los Balcanes. ¿Por qué se le llama la península de los Balcanes? Porque acá se encuentran, o la península balcánica, porque acá se encuentran las grandes montañas europeas de los Balcanes, ¿no? Es el centro de Europa, esta zona, ¿no? Entonces los Balcanes vendría a ser este lugar. Profe, en ese lugar aparecieron, en ese lugar es uno de los tantos, ¿no? Sobre todo se usa mucho el término Balcanes, porque muy cerca de ahí aparece en lo que será Atenas, y Atenas es una ciudad griega, pero Atenas no es Grecia en sí, eso quiero que entiendas. Atenas es una ciudad-estado que forma parte del mundo griego, pero Atenas no es todo Grecia. Yo recuerdo una pregunta en DPCC era sobre la democracia, y muchos marcaron el término Grecia, y eso no es lo correcto. Lo correcto es especificar qué es Atenas. Es como que yo diga el Perú. Ya el Perú es todo el país, pero de repente, ¿cuál es la ciudad de la eterna primavera? Arequipa, ¿no? Entonces, si yo veo en una clave la ciudad de la eterna primavera, Arequipa, ¿no? O la ciudad blanca, me parece que es la ciudad blanca, Arequipa, tengo que marcar Arequipa, ¿no? Pero si yo veo Perú, profesor, lo pienso, pues, porque digo, a ver, tengo que buscar primero Arequipa, ¿no? Si está Arequipa, marco Arequipa. Si no está Arequipa, ya marco Perú, pues. Entonces, me acuerdo que en esa pregunta de DPCC estaba Atenas y estaba Grecia, ¿no? Entonces, la mayoría se ha emocionado y rápidamente marcó Grecia, pero recuerda, Atenas es una ciudad, la ciudad griega más importante, pero todavía del periodo clásico, porque el mundo griego antiguo pasó por varios periodos, así como la historia del Perú, ¿no? Hubo una época pre-inca, una época inca, ¿no? Una época de primeros pobladores. Recuerda, tú ya lo has visto en Historia del Perú el semestre pasado, ¿no? Donde estaba chivateros, guitarrero, y una época de la colonia, una época de la república. Hemos pasado por varios periodos. Igual sucede en el mundo griego. Pasaron por varios periodos. Muy bien, entonces eso es los Balcanes, ¿no? La península de los Balcanes. No confundir con la península itálica donde se desarrolla Roma, eso es otra cosa, ¿ya? Los Balcanes. Muy bien, ¿qué más? Sin embargo, en su proceso de desarrollo, estos helenos van a abarcar varias zonas geográficas. Es como que un alumno me diga, profesor, ¿el Imperio Incaico llegó a Chile? Por supuesto. Profesor, ¿el Imperio Incaico llegó a Bolivia? Por supuesto. Profesor, ¿el Imperio Incaico llegó a Ecuador? Por supuesto. O sea, abarcamos varios territorios, fuera de lo que hoy día es el Perú. Entonces, fuera de lo que hoy día es Grecia, los helenos también se van a expandir, ¿no? También se van a expandir. Y eso es justamente lo que la historia y la geografía nos dicen, que hablar del mundo griego no es hablar como de Egipto que decías, ah, ya está en el delta del Nilo, ¿no? O ya como de Mesopotamia, la media luna fértil entre el Éufrates y el Tigris, no. Hablar del mundo griego es hablar de una expansión geográfica importante, porque estos helenos se expandieron en diferentes zonas. Y lo más interesante era que en diferentes zonas habían colonias y habían ciudades, ¿no? Ciudades-estado llamadas polis, ¿no? Polis o ciudades-estado. Y estas ciudades-estado hablaban la misma lengua, tenían los mismos los dioses, ¿no? Pero algo interesante, tenían su propio gobierno, ¿no? Tenían su propio gobierno, ¿no? Si bien tenían dioses parecidos, pero habían tantos dioses
que en cada ciudad gobernaba un dios. En una ciudad podía gobernar Atenas, en otra ciudad Ares, en otra ciudad Hades, ¿no? En otra ciudad Apolo, y así sucesivamente. Por ejemplo, el autor de la Ilíada, el autor de la Odisea, pregunta para el salón: ¿quién es el autor de la Ilíada en literatura? ¿Quién escribió la Ilíada y la Odisea? Muy bien, Ortega. Correcto. Muy bien, Mesa. Ahí está. Muy bien, Ortega y Mesa. El autor de la Ilíada, por ejemplo, profesor, o el famoso Homero, este trovador, argumentaba en la época antigua de que el sol existía porque Apolo lo sacaba con su carroza, ¿no? Apolo en la mitología griega es el dios del sol. Entonces, ¿qué te doy a entender? Que el mundo griego no había el culto a un solo Dios como en el mundo hebreo, ¿no? En el mundo hebreo tú viste en la clase pasada que había el culto a un único Dios, ¿no? Yahvé, ¿no? Hablamos de Abraham y todo. Acá no hay el culto a un único Dios. Acá cada ciudad tiene su propio Dios. Pero entonces, ¿por qué se le llaman helenos? Porque todos ellos descienden del mismo pueblo. Eso es algo en común que tienen. Por eso cuando había una guerra, todos se unían, ¿no? Ahora, de todas esas ciudades, ¿cuáles eran las más importantes? Dos: Atenas y Esparta, ¿no? Por eso que todo el mundo habla de Atenas y Esparta, pero había muchas más ciudades, muchas. Se habla de más de 200 ciudades-estado, ¿no? Por eso que el comercio fue una actividad importante, y lo vamos a ver acá. Bueno, entonces hablar del mundo griego es hablar de los helenos, y los helenos abarcaron varias posiciones geográficas, ¿no? Como se puede ver, si de por sí te menciona ya Europa, África y Asia, es porque en algunos de esos lugares se van a ubicar. A ver, tenemos nosotros acá lo siguiente. Letra A. En ese punto A, profesor, se le denomina la Magna Grecia. Y ese punto A pertenece hoy día al sur de Italia, ¿no? En esta zona está la península itálica y ahí se desarrolla hoy día Italia. Eso quiere decir que el sur de Italia en algún momento fue habitada por ciudades griegas, por supuesto, ¿no? A esa zona se le llamaba la Magna Grecia, ¿no? El sur de Italia donde nacerá Roma, por ejemplo. Por eso los romanos tuvieron mucho contacto con los griegos, tanto es así que sus dioses también los fueron adoptados, ¿no? Luego tenemos el punto B. El punto B está en una zona continental, ¿no? No está en el mar, no está en una península, está en una zona continental. Por eso se le llama la Grecia continental. Son aquellas ciudades que se desarrollan y se extienden más en zonas de montañas, ¿no? La Grecia continental. Luego tenemos el punto, voy a borrar eso para que se pueda ver. Luego tenemos el punto C. Y el punto C, ¿qué cosa es, profesor? Si tú te percatas, en el punto C estamos en la zona de la península, porque esto es la península, pues te dije, ¿no? Los Balcanes. Entonces es la Grecia peninsular. Ahora, dentro de esta península de los Balcanes, hay dos penínsulas pequeñitas también, dos regiones en todo caso pequeñas. Una región se va a llamar el Peloponeso y otra región se va a llamar el Ática, ¿no? En el Peloponeso nacerá más adelante los espartanos y en el Ática nacerá más adelante los atenienses, ¿no? Ahí está, ¿no? Entonces tenemos la zona peninsular, ¿no? Entonces los griegos o los helenos se desarrollaron en la zona de la Magna Grecia, el sur de Italia, la zona continental de Europa y también en la zona peninsular, ¿no? De los Balcanes. Pero no solamente eso, ¿ah? También tenemos lo siguiente, letra D. Y en la letra D tenemos la zona insular, ¿no? Grecia insular, ¿por qué? Porque las ciudades griegas también abarcaron un sinnúmero de islas, una gran cantidad de islas de origen heleno rodearon toda esa zona, o sea, le más de 200 islas, ¿no? Chipre es una de ellas, por ejemplo, ¿no? Paros es otra de ellas, por ejemplo, ¿no? Rodas es otra de ellas, por ejemplo, Ítaca es otra de ellas, por ejemplo, ¿no? Son islas, y esas islas también fueron habitadas por helenos. Entonces a eso se le llama Grecia insular, porque una ínsula es un conjunto de islas, ¿no? Archipiélago insular. Bueno, y acá tenemos la letra E.
Y la letra E claramente forma parte del continente asiático. ¿Eso quiere decir que los helenos se desarrollaron en Asia? Sí, en las costas de Asia. Y a esa zona la llamaban la Grecia jónica, ¿no? La Grecia jónica forma parte de las costas de Asia. Ahora, no solamente queda ahí, profesor, eso quiere decir que el mundo griego abarcó 5 zonas o 5 áreas geográficas, sí. La Magna Grecia, la Grecia continental, la Grecia peninsular, la Grecia insular y la Grecia jónica que forma parte de Asia, ¿no? Ahora, no solamente queda ahí el análisis, también tenemos que añadir a eso que los helenos prácticamente controlaban el Mediterráneo, ¿no? El Mediterráneo sobre todo occidental, ¿no? Por eso es que van a haber guerras más adelante, porque otro pueblo de Asia también quiere controlar el Mediterráneo, y ese otro pueblo será el imperio persa, ¿no? Y se enfrentarán los persas contra los griegos, en lo que se llama las guerras médicas, que vamos a ver más adelante, ¿no? Dios mediante. Entonces tenemos ahí el mar Mediterráneo. Bueno, profesor, ¿qué más? Esa zona es conocida como el Mar Negro, ¿no? Y se encuentra entre Europa y Asia, muy cerca de lo que hoy día vamos a ver también los países balcánicos, ¿no? Porque acá existen, si esto es los Balcanes, acá vamos a ver países balcánicos, pues, ¿no? Países balcánicos, el Mar Negro. Entonces, si está rodeado por mar y mar, te estás dando cuenta que el comercio es una actividad importante. Obviamente también la península balcánica está rodeado por 2 mares pequeños, que básicamente forman parte del Mediterráneo, solo que se encuentran al este y al oeste respectivamente. Por eso también tienen nombres particulares. Uno de ellos es el mar Egeo, el más pequeño, y el otro es el mar Jónico, ¿no? El mar Egeo al este y el mar Jónico al oeste. Entonces, geográficamente, lo que nosotros conocemos como la Grecia antigua abarcó 5 zonas en la época antigua o en la época inicial, ¿no? Abarcó prácticamente, profesor, 3 continentes, Europa, Asia y los que dicen que no África, sí, de alguna u otra manera, porque tuvo contacto, profesor, con los romanos. Y los romanos rivalizaban mucho con las poblaciones africanas. Además que el mundo griego desarrollaba comercio con todas las poblaciones cercanas al Mediterráneo. Entonces, eso sería a nivel geográfico, ¿ya? A nivel geográfico queda claro. Ahora, profesor, ¿y qué países están por acá? Seguramente eso es válido también en un análisis. Un alumno dice, profesor, pero me gustaría saber hoy día quiénes se encuentran en los Balcanes, ¿ya? Entonces tenemos acá lo siguiente. ¿Qué países se encuentran en los Balcanes? Dice, por ejemplo, este alumnito. Y ahí tenemos un mapa actual, ¿no? Para que tú puedas observar qué países son balcánicos. Y mira, ahí está Grecia, ¿no? Ahí está Grecia. Y es probable que los griegos antiguos vivieron en lo que hoy día es Turquía, ¿no? Las costas de Asia, Turquía. No es probable, así fue en realidad. Por eso que se dio una guerra en la antigüedad, una guerra conocida como la Guerra de Troya, que para muchos es un mito, es una leyenda, pero existió. Está comprobado que la Guerra de Troya existió, se llevó a cabo, ¿ya? Existió la Guerra de Troya. Bueno, el mundo griego entonces, profesor, tiene como su capital Atenas en la actualidad. Y los países balcánicos son, por ejemplo, Croacia, Eslovenia, Bosnia-Herzegovina, parte de Austria, parte de Hungría, parte de Serbia, Montenegro, Albania, ¿no? Profesor, son algunos de ellos, Bulgaria, ¿no? Rumanía, son algunos de estos países balcánicos. Recuerda que en la época medieval toda esta zona le pertenecía al imperio turco y después en la modernidad seguía el imperio turco o el imperio otomano conocido como el hombre enfermo de Europa. Y acá está Italia, ¿no? Lo que te decía, el sur de Italia era la Magna Grecia. Bueno, a partir de eso podemos hacer una comparación. A ver. Atenas no ha cambiado en su posición, sigue siendo la misma. Y tú puedes observar acá de manera más detenida lo que te mencionaba, ¿no? El mar Egeo, el mar Jónico, el mar Mediterráneo. Puedes ver acá la gran cantidad de islas, la Grecia insular, Mileto, donde nació Tales, el primer filósofo de la historia,
Mileto es una colonia asiática. Acá está Nosos, capital de Creta, y acá destaca Atenas, mira, Atenas y Esparta, ¿no? Esparta en la península del Peloponeso y Atenas en la península del Ática, ¿no? Y acá tenemos Delfos y un montón de ciudades que se encuentran ya más en la zona peninsular. Bueno, ¿cuál es la comparación acá? La siguiente, ¿no? Mira, tenemos a Creta y dice ahí, la actual capital de Grecia hoy día es Atenas, pero la historia de los helenos no empezó en Atenas. La historia de los helenos empieza en Creta. Así es, como lo oyes. Cualquiera puede pensar que la historia de los helenos empezó en Atenas, no empezó ahí. Como la historia incaica, no empezó en el Cusco, ¿ah? Empezó en el lago Titicaca. Y citando a Waldemar Espinosa, empezó en el altiplano, ¿no? El origen incaico tiene que ver con el fin de Tiahuanaco. Entonces no empezó en Lima, por si acaso, ¿ah? Entonces, lo mismo, ¿no? El mundo griego antiguo no se originó en lo que hoy es Atenas, se origina en una isla, en la isla de Creta, ¿no? Entonces, nosotros para poder entender esto, tenemos acá una evolución histórica, ¿no? Y tenemos acá lo siguiente. Grecia, como Roma, son sociedades que eran esclavistas. Ellos tenían esclavos, al igual que Egipto, al igual que Mesopotamia. Solo que ellos son de la zona occidental, por eso se habla de un esclavismo occidental. Egipto es del oriente, pues es un esclavismo oriental, ¿no? Bueno, profesor, nosotros vamos a dividir la historia de la Grecia antigua por periodos. Un periodo donde ya aparecieron los helenos, ¿no? Los helenos, civilización helénica. Un periodo que se da después de la invasión de pueblos indoeuropeos, ¿no? Pueblos indoeuropeos que van a introducir el hierro y que presumiblemente llegan a la zona buscando tierras y recursos. A partir de esta invasión de estos pueblos que introducen el hierro, surgen las polis. ¿Qué es una poli? Una ciudad-estado griega. Y a partir de ahí se da todo el desarrollo que tú ya conoces. Mira, en la época clásica, desarrolla quién, profesor? Atenas y Esparta. Producto de tantas guerras, serán sometidas por los macedonios, la época helenística, donde destaca el gran Alejandro Magno. Pero para llegar a eso falta bastante. Nosotros vamos a empezar de acá. Hace más o menos 2600 años antes de Cristo se desarrolla la civilización egea, o también conocida como el periodo prehelénico, ¿no? La primera gran civilización es Creta, ¿no? O también llamada Minoica. ¿Por qué Minoica? ¿Has escuchado tú el mito hace un momento? Por el rey Minos. ¿Quién gobernaba esa civilización? Era el rey Minos. ¿Quién se enfrenta a Poseidón? ¿Por qué? Poseidón le da un toro, él no lo quiere sacrificar, se enfrenta al dios, el dios lo castiga haciendo que su esposa, la reina Pasífae, se enamore del toro y producto de ese enamoramiento cegado, loco, prácticamente casi adolescente, profesor, ella va a tener un hijo, ¿no? Un hijo mitad humano, mitad toro, y ahí empieza la desgracia del rey Minos, quien después de la guerra se entera que su mujer está embarazada, piensa que es su hijo, y cuando nace no era su hijo, pues. Quiere matarlo, la reina llora, la reina manda llamar a Dédalo, el rey lo culpa a Dédalo por haber generado el disfraz de vaca para que su mujer copule con el toro, y presiona a Dédalo para que construya un lugar. Dédalo construye el laberinto donde mete al Minotauro. Esa bestia crece y al final hay que alimentarlo con hombres y mujeres. Atenas, que era una ciudad subordinada a Creta, mandará príncipes y entre ellos destaca Teseo. Teseo llega, se enfrenta al Minotauro, lo mata al Minotauro Teseo, el Minotauro cobra su parte humana prácticamente en la agonía y como parte de eso Teseo cumple su promesa de casarse con Ariadna, la hija del rey Minos, quien lo ayudó a poder llegar a donde estaba el Minotauro porque se desató el hilo de su vestido. Todo ese mito forma parte de la época cretense, ¿no? O sea, todo empieza en la isla de Creta. Ahora, hablar de Creta es hablar de algo más importante todavía. Vamos a ir acá. Periodo prehelénico. Tenemos un cuadro comparativo para poder explicar de una manera más pedagógica el tema, ¿no? Las primeras civilizaciones del mundo helénico son los cretenses y los micénicos. Los cretenses, ubicados en la isla de Creta, ¿no? Profesor, son los primeros. Eran hombres llamados pelasgos, hombres de mar,
que se dedicaban a la navegación y el comercio marítimo. Cuando un estado se dedica al comercio marítimo se le llama talasocracia. Era un estado talasocrático. Uno de sus principales reyes, como lo has visto en el video, era Minos, el legendario rey Minos, ¿no? En esta época se da la leyenda del Minotauro que te acabo de mencionar, y como ciudades principales destacan Nosos y Festos, ¿no? Festos era un puerto y Nosos era prácticamente la ciudad capital de la isla. Un tipo de escritura que van a desarrollar es la lineal A, y este periodo acaba cuando son invadidos por los aqueos. ¿Quiénes eran los aqueos? Un pueblo procedente de la zona indoeuropea que se enfrenta a los cretenses, los somete a los cretenses. Un grupo de cretenses tiene que escapar lo más lejos posible. ¿A dónde, profesor? Un grupo de cretenses tiene que escapar y se van acá, ¿no? Lejos, para que nunca más los busquen, ¿no? Esto se llama los Dardanelos, ¿no? La zona de Asia, y se van ahí, y ahí construyen grandes murallas para que nadie los ataque. Sin embargo, estos aqueos no solamente se quedan en la isla, sino que desarrollarán una nueva civilización llamada Micenas, ¿no? Donde se desarrolla en la zona del Peloponeso, ¿no? Acá el sistema de gobierno era a través de una aristocracia militar. Los nobles o los hombres de poder económico tenían el poder. Al rey en esta zona se le llama Guanax y desarrollan una escritura tipo lineal B porque absorben parte de estos conocimientos. Sin embargo, estos micénicos desarrollan también el comercio y cada vez que querían ir al Asia tenían que pasar por acá. Acá hay un canal conocido como estrecho. Y cuando pasaban por ese estrecho de los Dardanelos tenían que pagar impuesto ¿a quiénes? A los troyanos. Estos cretenses que escaparon fundaron Troya. Entonces, un día estos micénicos, cansados de eso, deciden enfrentarse a los troyanos y empieza la guerra de Troya. Que la guerra de Troya no empezó por Helena, no, eso es literatura. En historia, las guerras en la época antigua tenían un tema económico, ¿no? Un tema económico. Y por eso es que en la época micénica se da la guerra de Troya. Bueno, tú sabes cómo es la guerra de Troya y si no sabes, te lo voy a comentar en una próxima sesión de manera más detenida, pero el periodo micénico termina con la invasión de otros pueblos. ¿Cuál es la diferencia de esta invasión? Que ahora estos pueblos, llamados dorios, jonios, introducen el hierro, que es un metal fuerte y contra que no se puede hacer nada, no tienen la tecnología. Bueno, parte de lo que se ha encontrado son las ruinas de Nosos, como puedes ver en la imagen, con grandes palacios, grandes murallas, y también se ha encontrado ciclopeas micénicas, construcciones de los micénicos, llamadas así porque se piensa que lo hacían los cíclopes. Y la imagen de este toro que adorna el palacio de Nosos, ¿no? Lo vincula al toro como un animal sagrado. Seguiremos hablando en la próxima sesión. Cuídate mucho y nos vemos el próximo lunes. Un abrazo muy grande. Chau, chau.